Hola chicas, ¿cómo están? Qué gusto es poder reencontrarnos en nuestros estudios bíblicos. Y bueno, yo ya tengo todo preparado. Tengo mi mate, una gran compañía para nosotras las chicas argentinas sobre todo. Es el compañero fiel de los momentos de estudio. Aquí tengo mis apuntes para compartirte lo que Dios me habla a mí y me instruye a mí y sigue trabajando en mi vida. Mi Biblia, versión Reina Valera 1960, vos podés utilizar la Biblia que tenga, pero sobre todas las cosas vamos a ponerles muchas ganas y mucho entusiasmo a nuestro estudio de la palabra, porque como vamos a aprender hoy, cuando estudiamos la Biblia, nuestra vida se transforma. Cuando estudiamos la Biblia, nos enamoramos de la Biblia y la Biblia nos brota por los poros. Como dice un predicador al que admiro, que en la sangre de una mujer cristiana no debería correr sangre, perdón, en las venas, sino biblina, porque estamos llenas de la palabra de Dios y estoy plenamente convencida que la Biblia es un libro para estudiarlo en profundidad, para escudriñarlo como Jesús le enseñó a los fariseos allá en el capítulo 5 de San Juan cuando le dijo: ustedes tienen que escudriñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y si nosotras queremos reproducir el carácter de Jesús en nuestras vidas, tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que modelar a Jesús en nuestra vida. Él ha sido nuestro modelo y nosotras tenemos que representarlo aquí en la tierra como tal. Así que les contaba que en nuestra iglesia, Cristo Salva, aquí en Santiago del Estero, Argentina, estamos estudiando la epístola de Santiago. Tiene 5 capítulos, 108 versículos, de los cuales 54 son mandamientos. Sí, porque Santiago es un escritor súper práctico. Se dice que no tiene mucho contenido doctrinal esta epístola, pero algo vamos a ir encontrando. Pero él apuntaba a una fe en acción, a una fe práctica, porque sí hemos sido salvas por fe. Entonces ahora tenemos que demostrarlo y eso es lo que vamos a continuar estudiando en el capítulo 2 ya para la próxima lección. Hoy nos vamos a centrar en la última parte del capítulo 1. Te recuerdo un poquito para repasar. En el capítulo 1, Santiago les escribe a estos judíos cristianos que estaban dispersos en todo el Imperio Romano y les va a hablar primeramente acerca de la prueba, porque claro, estaban sufriendo diversas pruebas, como lo dice ahí en la palabra, y les va a enseñar que Dios siempre tiene un propósito para con nosotras en las pruebas. Pero también luego, a partir del versículo 13, seguimos en el capítulo 1, les va a enseñar acerca de la tentación, para que ellos aprendan a distinguir: la prueba viene de Dios, la tentación no viene de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, y para que ellos puedan adquirir las maneras de cómo soportar y poder salir y huir de las tentaciones, cómo salir en victoria de la prueba, cómo salir en victoria de la tentación. Y ahora, en la última parte, desde el versículo 18 en adelante, vas a observar que Santiago empieza a hablar acerca de la palabra de Dios. Y entonces como que uno dice: ay, pero qué variado que es Santiago, en un mismo capítulo nos pasa por 3 diferentes temas. Es que no. Vamos a aprender hoy y vamos a comprobar que todo está relacionado. Porque para que nosotras podamos aprender a soportar las pruebas y las tentaciones, necesitamos estar paradas y ancladas en la palabra de Dios. Por eso Santiago termina hablando de la palabra de Dios. Ahora, a mí me impacta mucho esta última parte del capítulo, y cuando lo estudiaba, oraba, meditaba todos estos últimos días, porque siempre cuando uno va a estudiar la palabra y luego la va a compartir, como en este caso tenemos el privilegio de poder compartirla, uno primero necesita que Dios le hable a una. Porque no me atrevería a dar un mensaje que no haya pasado por mí. Primero por mí. Porque yo soy la que tiene que aprender. Yo soy la que necesita ser transformada permanentemente con la palabra. Y resonaban en mi mente, ya vamos a leer estos versículos, pero mira en el capítulo 1, versículo 26. Y allí Santiago les va a decir a estos nuevos cristianos, porque hacía poco que ellos habían conocido a Cristo y no tenían mucha base bíblica, porque habían tenido que huir dispersándose por la persecución que sufrían por haber abandonado la
religión judía, y hago énfasis en la palabra religión, ¿por qué? Porque aquí ahora en el versículo 26 Santiago les va a decir, si alguno se cree religioso entre vosotros, y da una serie de cosas que ellos tienen que adquirir. Y me pegaba esa frase, si alguno se cree religioso. Señor, quizás alguna vez me he creído religiosa. Y yo no quiero ser una cristiana religiosa. Quiero ser una cristiana bíblica. Yo quiero ser una cristiana llena de la palabra de Dios. No quiero ser una cristiana religiosa porque cuando pienso en religión, mi mente me lleva automáticamente a Mateo capítulo 23. No puedo separar la conducta y el accionar de los escribas y fariseos, de los judíos religiosos que guardaban las apariencias, pero por dentro el Señor cuando los acusa ahí en el capítulo 23 les tiene que decir, miren, ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está sucio. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de huesos podridos que huelen mal. Ustedes, les dice a sus discípulos, no tienen que hacer como los judíos religiosos, no tienen que ser religiosos como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Esto ya lo enseñaba Jesús muchos años antes de que Santiago escriba esta carta. Ellos dicen y no hacen. Ellos y todo lo que hacen, lo hacen para ser vistos. Lo hacen para mostrar no la gloria de Dios, para mostrarse a ellos mismos. Entonces, yo me imagino que Santiago al escribir esta carta está pensando en esos destinatarios que hace poco salieron de una religión tan estructurada, tan fría, y está pretendiendo resetear sus mentes, cambiar el chip de la religión, el de cumplir, por una mente bíblica, por una mente bíblica. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir esto? Cuando nosotras leemos el versículo 18, comienza allí Santiago, continúa, mejor dicho, con lo que venía enseñando acerca de la tentación, y él va a decir, él, Dios, porque viene hablando de Dios, me sigue en capítulo 1, versículo 18, estoy ahí. Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Entonces, ¿por qué yo quiero que nos quede claro y tratar de compartirte y de que puedas percibir lo que yo percibí? Y clamo al Señor por eso, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón. Porque Él aquí les está diciendo a estos creyentes, no olvides que le está escribiendo a creyentes. Entonces Él les dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer. Y este nos hizo nacer es el mismo verbo que en el versículo 15 va a utilizar cuando dice que el pecado da a luz la muerte. Nos hizo nacer, da a luz. ¿Qué está queriendo decir? El bebé que tiene el pecado o el hijo que tiene el pecado se llama muerte. Mientras que Dios nos hace nacer de su voluntad para una nueva vida, para hacernos una nueva criatura, para darnos una nueva identidad en Cristo. Él nos hace nacer para que tengamos vida. Me encanta la expresión de su voluntad. Esto me hace acordar a lo que dice el salmista en el Salmo 14, en el Salmo 53. No hay justo ni aun uno. No hay quien peque. No hay quien busque a Dios. Porque Dios es el que nos busca. Dios. Él de su voluntad. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios 1, 4 y 5 cuando dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Me conmueve pensar que en sus planes Dios decidió
que yo pueda ser su hija. Me conmueve pensar en vos, mi querida hermana que estás escuchando, que Dios planeó el día de tu conversión, que Dios preparó el escenario, que Dios permitió las circunstancias de tu vida seguramente difíciles, porque cuando estamos bien y todo nos sale bien, no buscamos a Dios, no necesitamos, somos autosuficientes, pero Él de su voluntad nos hizo nacer para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ¿por medio de qué nos hizo nacer? Esto es lo más importante, este es el énfasis del versículo 18. Por la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad, la Biblia. No hay conversión si la persona no escucha la palabra de Dios. Y no hay conversión si la persona no cree en el Dios de la palabra, en la obra de salvación de Jesucristo. Quiero agregarte acá también un versículo de Efesios que se encuentra en el primer capítulo, versículo 13, que dice: y habiendo oído la palabra de verdad, dice Pablo, y habiendo creído en él, fuiste sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, dos verbos resalto en este versículo que tienen que ver con esto. Necesito que podamos entender esto para poder seguir explicándote lo que continúa en el capítulo. Ahí tenemos dos verbos, oír y creer. Cuando una persona se convierte a Cristo es porque escuchó la palabra de Dios. El medio no importa, puede haber sido una amiga que le predicó, puede haber sido una prédica en televisión, en internet, hoy que está tan en boga todo esto de las redes. No importa el medio, pero escuchó la palabra de Dios. Alguien le predicó el evangelio. Y para que haya conversión, habiendo oído y habiendo creído. Y esto es lo que nos está diciendo. Ustedes, mis queridos hermanos, nacieron de nuevo gracias a la palabra de la verdad. Entonces ahora ustedes necesitan continuar viviendo en la palabra. Ya tienen sus raíces. Ya fueron implantados y la palabra como una semilla, y ahora les voy a explicar eso también, qué es lo que está queriendo utilizar aquí, qué figura utiliza Santiago para hacernos entender esta verdad. Pero lo que les está queriendo hacer énfasis luego en el 19 y 20, por eso les va a decir: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Continúa hablando de la palabra de Dios. Claro, ¿qué pasa? Nos gusta más predicar que practicar. Siempre tenemos una palabra de exhortación para el otro. Y aquí Santiago nos está diciendo: sean tardos para hablar y sean prontos para oír. Dios tiene mucho para decirles. Dios tiene mucho para hablarles. Hagan más, prediquen menos. Eso es lo que Santiago está queriendo decir. Ahora, me encanta el estilo de Santiago. Santiago es el típico maestro. Y me hace acordar mucho al perfil del Señor Jesús cuando enseñaba. Claro, no te olvides que ellos son medio hermanos. Y esto también me encanta porque estudiando la palabra uno descubre, allí en San Juan 7, hay un versículo que dice que ni aun sus hermanos creían en Jesús. Es impresionante pensar que este Santiago compartió su infancia con Jesús, quizás durmió en el mismo cuarto, en la misma cama, seguramente comió en la misma mesa. Por eso tiene la escuela de su medio hermano Jesús. ¿En cuanto a qué? Muy práctico en su enseñanza. Siempre cuando te va a dejar una verdad para que vos la puedas entender, él va a utilizar un ejemplo de la naturaleza. Por ejemplo, en el versículo 6, cuando viene hablando de la prueba y dice que si no tenemos sabiduría debemos pedirla, pero pedirla con fe y sin dudar, porque el que duda, y ahí viene el ejemplo, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y llevada de aquí para allá. Ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, que él nos va a poner para hacernos entender, hay muchos más, pero quiero ser breve, que nos va a poner para hacernos entender cómo sucede el momento de la tentación cuando mis concupiscencias, esos deseos internos míos, se unen a la tentación externa por medio de Satanás
y concibe y da a luz, ahí nos está poniendo el ejemplo de la concepción humana. Y aquí, en la parte final del capítulo 1, Santiago, para que nosotras podamos entender lo que es la palabra de Dios y lo importante que es para nuestras vidas, la palabra de Dios va a utilizar dos imágenes, dos figuras, dos cuadros o dos ilustraciones. Mira, por un lado, él nos va a presentar el ejemplo de la agricultura, el campo. Por eso él va a decir que la palabra es la semilla. Y seguramente Santiago se habría estado acordando cuando escribía esto, que Jesús relató la parábola del sembrador. Y Jesús enseñó que Dios es el sembrador, que la palabra es la semilla y que nosotros somos el terreno donde esa semilla cae. Entonces, aquí Santiago nos está presentando la palabra de Dios como una semilla. ¿Y qué nos va a dejar? Quiero que se te grabe dos verbos: desechar y recibir. ¿Qué debemos hacer nosotras como cristianas? Desechar y recibir. ¿Por qué? Fíjate lo que dice en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Él va a hacer énfasis permanentemente en ser hacedores, no te olvides, porque esto, mira, lo repite. En el versículo 22, sed hacedores. En el versículo 23 dice, pero que debemos no ser oidores, sino hacedores de la palabra. 2 veces va a hacer énfasis y en el 25 otra vez va a volver a decir que en vez de ser oidor olvidadizo debemos ser hacedores. Entonces, mira lo que dice, volvamos al versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid. Ahí está el otro verbo, desechar, recibir, anótalo en tus apuntes. Desechar y recibir. Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Déjame que tome la frase palabra implantada. Te dije hace un rato, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, y hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, la palabra de Dios como una semilla fue implantada en nuestras vidas. Ahora, fíjate el énfasis en los verbos, desechando y recibiendo. Prefiero decirlo así, porque esto me habla de continuidad, de un presente continuo. Yo tengo que vivir mi vida cristiana, si yo quiero ser una cristiana bíblica y no una cristiana religiosa, que este es el desafío que yo te estoy trayendo con este estudio de hoy. Que esto era lo que yo te dije hace un rato que me planteaba. Soy una cristiana religiosa que me esmero por cumplir, porque la gente de la iglesia tiene que ver que yo no falto a ningún culto, que estoy en todos los ministerios, que yo soy impecable siempre. ¿Soy así? ¿O soy una mujer humilde que inspira palabra de Dios? Que cuando se acerca una jovencita o una hermana mayor, siempre tengo un versículo bíblico para bendecirla. ¿Qué clase de cristiana? Pregúntate, porque me lo sigo preguntando. ¿Qué clase de cristiana quiero ser? ¿Una cristiana religiosa que aparenta solamente? ¿O una cristiana bíblica que limpia lo de adentro del vaso? Y eso es lo que Santiago les está queriendo enseñar. Miren, mis queridos hermanos, les dice, ustedes tienen que desechar. La idea es la siguiente, imagínate otra vez el campo. ¿Qué hace un sembrador antes de sembrar la semilla? Limpia la tierra, arranca las malas hierbas, la remueve a la tierra, la fertiliza, la prepara para que luego pueda plantar la semilla y asegurarse que esa semilla va a germinar, va a crecer y va a dar fruto en su vida.
¿Te habrá pasado quién no ha incursionado en su jardín o en alguna maceta en su casa cuando has plantado alguna plantita y le crecen los yuyos alrededor y malas hierbas y ahogan a tu plantita y te la pasas arrancando y arrancando para que tu planta pueda estar vigorosa y sana? Eso es lo que tengo que hacer y lo que tenés que hacer, mi querida amiga, con tu vida. Desechar. ¿Desechar qué? Aquí dice, mira, es muy duro Santiago y es muy fuerte. Desechar la inmundicia. Desechar la abundancia de malicia. Y vos me dirás, pero ¿cómo? Inmundicia, si yo soy del Señor. Sí, pero no te olvides que la carne, que la naturaleza sigue estando. Yo sé que ha sido crucificada. Y eso es bueno recordártelo todos los días, como dice en Gálatas, que nuestra carne ha sido crucificada. Como dice en otro versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Sí, pero esta naturaleza la seguimos teniendo y en esta naturaleza siguen brotando esas malas hierbas que quieren arruinar nuestro carácter, que quieren desdibujar nuestro testimonio de mujeres cristianas. Yo estuve anotando algunas cositas que podrían ser las malas hierbas que ahogan la semilla de la palabra en nuestra vida. Y qué importante, porque vos fíjate, primero dice desechá y después dice recibí. Porque si mi corazón está lleno de malas hierbas, si el terreno de mi corazón está lleno de hierbas malas, la semilla no puede hacer su obra. Entonces necesito cada día, antes de abrir la palabra de Dios, necesito presentarme delante del Señor con un corazón sincero y decir, Señor, limpiame. Señor, yo sé que hay orgullo en mi corazón y eso fue lo primero que anoté, si te pudiera hacer ver mis apuntes. Yo sé que hay orgullo porque es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza caída. Y el orgullo es el peor impedimento para que la palabra de Dios haga su efecto en nuestras vidas. Y el problema que estoy viendo en muchas personas, y mi familia es testigo, que muchas veces les pregunto y les digo, ven en mí actitudes de orgullo, por favor, ayúdenme. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general el orgulloso no lo ve. No lo ve. El orgullo es un velo que te ciega a vos misma. El orgulloso ve que todo el mundo es orgulloso, pero él no lo ve a sí mismo, en sí mismo. Por lo tanto, observa, orá al Señor, porque en realidad el orgullo es normal de nuestra naturaleza. No hay un ser humano que no tenga orgullo en algún área de su vida. Y esta, me atrevo a decirte, que es la hierba peor para ser arrancada de nuestras vidas. Mira, en estos días descubrí porque muchas veces he leído Job, pero no sé, Dios nunca deja de sorprendernos con su palabra, siempre tiene algo nuevo para decirnos, por eso decimos que su palabra está viva, es eficaz, es una espada que penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Y mira, allí en Job capítulo 10, en estos días encontré un versículo que quebrantó mi corazón, porque para serte sincera, todos los días le pido al Señor que cuando aflore en mí el orgullo, que por favor Él me lo haga notar, que Él me ayude a verlo, porque yo no quiero que esta mala hierba detenga el crecimiento de la semilla, de la palabra en mi vida. Y en estos días que estaba orando, por eso abro la Biblia, porque estoy leyendo Job, y en el capítulo 10, versículo 16, anótalo, porque lo estoy orando a este versículo de esta manera, y mira lo que dijo allí Job: si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. ¿Qué está diciendo Job? Señor, si el orgullo se levanta en mi vida, si mi cabeza se alza, porque esa es la actitud cuando somos orgullosas, estamos por encima de todas las demás. Y aquí Job dice: si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas, Señor, cortame la cabeza, pero no me dejes ser orgullosa.
y vuelves a hacer en mí maravillas. ¿Qué maravillas? Las maravillas que la palabra de Dios quiere hacer en tu vida, mi amiga, mi hermana. Ahora, vamos al otro verbo, desechando, recibiendo. ¿Recibir qué? La palabra, por supuesto, ya venimos hablando de eso, pero yo aquí voy a resaltar la actitud. Porque Santiago dice recibir con mansedumbre. Sabemos que mansedumbre, que es fruto del espíritu, que es fuerza bajo control, pero acá nos está hablando de docilidad. Sé una mujer dócil frente a la palabra de Dios. Cuando escuches un mensaje, no le estés codeando a tu esposo. Eso es para vos. Nos encanta eso. No, dócil. Cuando estés sentado en tu iglesia escuchando, o donde quiera que estés escuchando un mensaje de la palabra de Dios, decirle, Señor, háblame a mí. Yo quiero recibir la palabra. Quizás tengas muchos años de cristiana y ya creas, porque creciste desde niña, fuiste a la escuela dominical en tu iglesia, fuiste a una escuela cristiana, o porque tus padres cristianos te educaron bien, te educaron memorizando la palabra de Dios. Quizás crees que, ya te la sabes a todas. ¿Y ya qué me pueden enseñar a mí? Hay mucha gente que se sienta así en un culto, a escuchar al predicador con ese orgullo de, a ver, ¿qué tendrá para decirme? No importa quién hable. Es la palabra de Dios que tengo que disponerme a recibir con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Por qué? Mira cómo termina el versículo. La cual puede salvar vuestras almas, le dice Santiago a sus lectores. Y nos dice a nosotras. Ahora vos dirás, pero ¿cómo salvar si yo ya soy salva? Aquí nos está hablando de otro tipo de salvación. Porque tenemos que recordar que que hay bíblicamente 3 tipos de salvación. Hemos sido salvos de la pena del pecado el día de nuestra conversión, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Seremos salvas, voy al tercero, de la presencia del pecado en la glorificación, cuando estemos en la presencia de Dios, cuando ya no esté más este cuerpo, este tabernáculo, que un día se va a deshacer, como dice 2 Corintios. Y en el presente estamos siendo salvas de el poder del pecado. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de la santificación práctica. Es que desde el día que me convertí a Cristo, comencé a caminar por el camino de la santificación. El Señor ya me justificó. Delante de sus ojos soy santa, pero ahora Él me dice, sé santa porque yo soy santo. Perfeccionen la santidad. Y esto es lo que está queriendo decirle con otras palabras Santiago a sus lectores. Si ustedes reciben con mansedumbre la palabra, van a estar caminando en este camino de la santidad, donde van a reflejar a Cristo, donde van a dejar de ser sepulcros blanqueados, donde su vida va a impactar. No te olvides, la palabra de Dios como semilla. Primera ilustración. ¿Qué debo hacer? Desechar y recibir, desechar y recibir. Y este es el proceso de santificación. Ahora sigo, porque el apóstol aquí va a utilizar ahora el espejo, la ilustración del espejo. Y por eso, en el versículo 23, él dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, retén esta frase porque la va a utilizar después en el capítulo 2 también, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tomo mi mate y continuamos con la lección, no te pierdas. ¿Qué tenemos que hacer ahora con la ilustración del espejo? ¿Para qué nos da Santiago esta ilustración? Para que nosotras también podamos poner en práctica 2 verbos. Anota en tus apuntes. Mirar y transformar. ¿Qué hacemos con el espejo?
Seguramente hoy te levantaste en la mañana, te duchaste, te miraste en el espejo y corregiste todo lo que estaba mal, porque una no puede salir así a la calle, ¿no? Yo, como digo siempre, si me arreglo un poco es para hacerle un favor a la gente. Pobre gente, no tienen por qué ver este rostro desalineado y este pelo. El espejo es necesario, es un elemento que no solo nos sirve para autoexaminarnos, sino para que nosotros hagamos algo. Pero dice aquí Santiago que tristemente el cristiano que se cree religioso muchas veces es como el que se mira en un espejo, considera su rostro y luego se va y se olvida y no hace nada por cambiar. Ahora, te decía yo tengo que aprender que la Biblia es un espejo. La ley perfecta, esta ley que Dios me ha dejado, es un espejo donde yo me miro y me veo reflejada. Yo me miro y digo, esta arruguita hay que tratarla. Yo me miro y digo, esta cana hay que taparla. Yo me miro y digo, esta mancha hay que limpiarla. Esa es la palabra que Dios nos ha dejado. Yo me miro y la palabra me dice, no seas chismosa, no forniques, no peques, limpiate. Pero yo tengo que mirar cómo tengo que mirar, anota ahí en tu apunte, atentamente. Claro, y este es el problema, que nos cuesta mirar atentamente, porque muchas veces leemos la palabra para cumplir. El clásico salmo calma conciencia, la cajita de promesas, que es hermosa, es una cajita que contiene tarjetitas con versículos y que muchas veces estamos apuradas en la mañana y tenemos que salir y dijimos, ay, bueno, más tarde voy a leer la palabra, me voy a sentar tranquila, porque quizás no la agendamos valga la redundancia, en la agenda de nuestros días, nuestro tiempo con Dios. No sé cómo es tu relación con el Señor, pero me ha pasado en oportunidades anteriores, que cuando era más chica, que sacaba una promesa diaria y era al azar, porque en definitiva era la que te tocaba. Y me conformaba con ese pequeño versículo. Yo no puedo ser una mujer cristiana bíblica si yo no miro atentamente de las 24 horas del día. A ver, ¿cuántas horas le dedicas a mirar atentamente, a mirarte en el espejo atentamente? Sé que tenés muchas cosas que hacer. Soy mujer. Te entiendo. Pero tiene que haber un tiempo especial para que te mires atentamente. Ahora estamos en cuarentena y una dice, tengo más tiempo que antes. No, la verdad, yo no tengo más tiempo que antes. Mi día sigue teniendo 24 horas. Al contrario, tengo que hacer más cosas que antes, porque ya no tengo ayuda extra en casa, toda la tarea la asumo yo gracias a mi familia que me ayuda, pero sigo trabajando online con los alumnos del colegio. Sí, obviamente, hacemos muchas cosas, pero quizás en cuarentena podemos organizarnos y comenzar un hábito maravilloso de poder sentarnos más tiempo. Y lo digo porque las alumnas de la iglesia, de la clase 9, de la iglesia Cristo Salva, muchas, y son mamás que están criando niños, me dicen, gracias por enviarme las tareas, porque me has obligado a sentarme. Dios habló a mi corazón haciendo las tareas de la epístola de Santiago. ¿Sabes qué? Chicas, hermosas mujeres, necesitamos sentarnos más a mirarnos atentamente en este espejo, en el espejo de la palabra. Ahora, ¿por qué? El otro verbo que te dije, anótalo ahí, transformar. Mirar para transformar. Mirarte en el espejo para transformar tu vida, para no seguir igual.
Si yo me miro, vuelvo a insistir, y me veo despeinada, ¿qué es lo que voy a atinar a hacer en esa mañana o en ese momento? Tomar mi peine y arreglar mi pelo. Entonces me transformo a medida que me miro en el espejo. Mírate más al espejo. Y aquí quiero unir, ¿por qué digo transformar? Si bien acá me habla de perseverar en esta ley, la ley de la libertad, esto no es esclavitud, los mandamientos no son gravosos, la vida cristiana es una vida de libertad, ya no hay ninguna condenación para las que están en Cristo Jesús. Allí en Gálatas se nos dice que permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. No te estoy diciendo que leer la palabra sea una obligación, que sea un deleite en tu vida, un deleite, que puedas perseverar en ella, que estés más tiempo en ella para no ser oidora olvidadiza. ¿Por qué? Porque vas a ser bienaventurada, termina diciendo el versículo, en todo lo que haces. Y bienaventurada es una mujer feliz, una mujer que tiene gozo. No estoy diciendo que no va a tener más pruebas. No estoy diciendo que todas las circunstancias adversas se van a acomodar. No te estoy diciendo eso. Pero cuando nosotras estamos llenas de la palabra de Dios, vamos a estar fortalecidas para poder soportar esas pruebas difíciles que nos tocan. Y como dice también en Josué, cuando nosotros estamos en la palabra y obedecemos la palabra, no somos oidores olvidadizos, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque vas a ser una mujer bienaventurada. Pero vuelvo al verbo transformar, vas a ser una mujer transformada por la palabra. Y aquí permitime que refuerce esta verdad de lo que te estoy enseñando con un versículo que me encanta, donde también se menciona la Biblia como un espejo. Y son los dos lugares de la Biblia, ya sea en 2 Corintios 3:18 como en Santiago 1, 23 y 24, que se habla del espejo. Pero acompáñame a 2 Corintios 3:18 como para cerrar el estudio de hoy. Y aquí Pablo escribe y les va a decir a los hermanos de Corinto, por tanto, nosotros todos, ya no es para algunos, todos los creyentes, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Y anota esta frase, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Te pregunto, ¿querés ser transformada en la misma imagen? ¿Querés reproducir el carácter de Cristo en tu vida? ¿Querés reflejar la gloria de Dios en tu vida? Mírate en el espejo de su palabra. Está asegurada la garantía de que vas a ser transformada. Mirá atentamente. Mirar y transformar. Mirar y transformar es un proceso diario. Y este es el proceso de santificación. Hace poquito leí un libro que me encantó, que se llama Santidad. Es de Nancy DeMoss, una mujer a la que admiro muchísimo porque me ministra. Y en ese libro Santidad, ella motiva a hacer un desafío de durante un mes orar todos los días por la santidad de tu vida. Y ella te propone, y te lo voy a proponer ahora yo a vos, con el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, hasta la venida del Señor Jesucristo. Necesitamos, para ser cristianas bíblicas y no religiosas, mirarnos atentamente y transformarnos con la palabra de Dios.
¿Para qué? Para que se pueda ver en tu vida lo que termina diciendo Santiago en el 26 y 27. La verdadera religión. Creo que el término religión ha sido muy mal interpretado y es muy mal interpretado. Hablamos de religión cuando decimos yo profeso la religión tal. Y en realidad, religión es una relación de devoción profunda, sincera, fresca con Dios. Eso es religión. Termino como empecé. Si alguno se cree religioso, si alguna se cree religiosa, porque no falta a las reuniones los domingos, porque está en los grupos de ayuda, yo soy religiosa. Si alguno se cree religioso, hace esto, refrena tu lengua del mal. No voy a hablar ahora de la lengua porque lo dejamos para el capítulo 3. Y algo que también me pega fuerte. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿a quién queremos engañar siendo religiosas? Queriendo demostrar una apariencia de religiosidad. ¿A quién queremos engañar? A nosotras mismas, porque a Dios no lo vamos a poder engañar. Quizás algún hermano que nos ve puede pensar, pero a Dios no lo vamos a poder engañar. A vos misma y a mí misma me estoy engañando si me creo una mujer religiosa. La religión del tal es vana. ¿Y cuál es entonces la verdadera religión, Santiago? Y es lo que me dice aquí. La religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué está queriendo decir? Es cuidar, es mirar con compasión, es velar por los que menos tienen, es estar atenta a la necesidad de las mujeres que nos rodean, de los hermanos y sobre todas las cosas, guardarte sin mancha del mundo, ser irreprensible, ser santa, adornar el Evangelio con una vida transformada. Que Dios bendiga tu corazón, mi querida amiga. Termino con una breve oración para que Dios siga haciendo la obra con su palabra en nosotras. Señor, estamos tan agradecidas porque nos dejaste este espejo precioso para que lo podamos usar. No solo para que nos podamos observar, sino mirar atentamente, agacharnos para mirar, como dice aquí en el original. Y eso me habla de humildad. Eso me habla de reconocer que soy una mujer, que soy polvo. Y que yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Señor, ayúdame a entender y bendice a las hermanas y a las amigas que están escuchando este mensaje y este estudio, que pueda llegar a lo más profundo de su corazón y puedan tomar la decisión de dejar de ser una cristiana religiosa para ser una cristiana bíblica. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara y tan valiosa para nosotras. Gracias, Señor, te damos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, querida amiga, me voy a despedir. Hasta la próxima. Sabes que podés escribirnos ahí en la página de A Tus Pies, podés dejar tus comentarios, puedes compartir, puedes reunirte con tus amigas si querés hacer estos estudios. Si esto es de bendición, que se siga extendiendo y expandiendo para la gloria de Dios. Me despido hasta la próxima ocasión. Nos vemos.